tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 30º y último episodio de la serie de SmackDown vs Raw 2008 modo 24/7 con Undertaker. Ponemos rumbo a WrestleMania. Recibíamos los primeros mensajes del episodio hasta 4, el primero de ellos de Shane McMahon, en el que nos revelaba que traería a una superestrella de SmackDown a competir a la marca roja, la cual sería nada más y nada menos que Booker T, el Rey Booker. Teníamos también un mensaje de Stephanie McMahon en el que nos revelaba que Booker T, la superestrella ofrecida por Shane McMahon, estaría haciendo equipo con nuestro aspirante número 1 a nuestro título en WrestleMania. Recibíamos un mensaje de uno de nuestros rivales del Rey Booker en el que nos revelaba nuevamente que estaría en Raw y se estaría enfrentando a nosotros. Y por último un mensaje de Triple H que nos revelaba que era el aspirante número 1 para nuestro campeonato en WrestleMania y que trabajaría en equipo junto al Rey Booker para tratar de derrotarnos. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía Shane McMahon y ese titular que hacía referencia al cargo de manager general que había obtenido Shane. De este modo llegábamos al episodio de Raw. Como vemos, un combate handicap 2 contra 1 en el que Undertaker se enfrentaría al Rey Booker y a Triple H. Y como podemos ver también, Taker que se iba a hacer con la ventaja inicial en los primeros minutos sobre el entonces Rey del Ring. Tras varios movimientos, el fenómeno con este derechazo a la nuca y posteriormente con este poderoso golpe para castigar el tronco de Booker, iba a cargar el primer movimiento final de la lucha a la cabeza y las piernas de Booker, que estaba ya en amarillo. Tendríamos que aprovechar eso. Y efectivamente iba a llegar el chokeslam, la primera garra de ultratumba sobre el cuerpo de Booker T. Le dejábamos casi todo ya en amarillo. Nos deshacíamos de Triple H para buscar rápidamente la cuenta de 3 para probar suerte. Y la cuenta que llegaba a 1, llegaba a 2, pero Booker todavía resistía. El hombre muerto que iba a ejecutar una variante de chokeslam lanzando al Rey Booker desde lo más alto de la tercera cuerda. Con ese movimiento cargábamos un nuevo movimiento final, íbamos a buscarlo rápidamente sobre uno de nuestros rivales, un segundo chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo del Rey Booker, ahí lo vemos. Rápidamente íbamos a tratar de deshacernos de Triple H, sin embargo nos subíamos al esquinero por accidente, nos bajábamos y ahora sí íbamos a deshacernos de Triple H con este segundo impacto. Buscábamos rápidamente la cuenta de 3 sobre el Rey Booker, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, Taker que celebraba la victoria en el cuadrilátero, Batista que aparecía por nuestra espalda con esa barra de metal y nos golpeaba en la espalda, nos expulsaba del cuadrilátero donde Triple H y el Rey Booker iban a continuar castigándonos. La verdad que una alianza muy poderosa de las superestrellas de Raw con las de SmackDown, aunque realmente solo hay una de Raw y 2 de SmackDown, pero Taker que parece que iba a tener varios enemigos en el camino a la vitrina de los inmortales. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, como siempre pidiéndonos que nos calmásemos, un nuevo mensaje del médico que nos revelaba que durante 7 semanas tendríamos esa lesión en la parte baja de la espalda. Y por último un mensaje de Shane McMahon, en el que nos decía que lo de Batista, esa aparición del animal en Raw, era solo el comienzo y que nos esperaban muchas más palizas de camino al magno evento. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos decía que los médicos de Raw habían revelado que teníamos una lesión y por lo tanto no competiríamos en la marca roja la siguiente semana. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos decía que estuviésemos atentos al programa de los lunes por la noche, ya que sus secuaces se iban a enfrentar a una superestrella y lo que le hicieran a él podría ser lo que nos pasase a nosotros en WrestleMania. Teníamos una actualización en la portada de revista en la que aparecía Vince McMahon y ese titular en el que se revelaba que habían cambiado de objetivo. El día previo a Monday Night Raw recibíamos un mensaje de John Cena en el que nos pedía ayuda, ya que pese a que no íbamos a competir en Raw, nos pedía que estuviésemos en su esquina para respaldarle por lo que pudieran hacer los secuaces de la familia McMahon. Y como veis era un mensaje de elección con la exclamación roja. Teníamos dos opciones, o ayudar a Cena o no ayudar a Cena, y nosotros íbamos a elegir no ayudarle, ya que nos podríamos quitar un rival de camino a WrestleMania y sobre todo queríamos descansar. Iba a aparecer la siguiente cinemática, John Cena que caía destrozado a manos
de Triple H, como veis, bastante tocado. Triple H, que le tenía que expulsar de esa manera del cuadrilátero, el árbitro que se preocupaba por el Marine y llamaba a los médicos para ayudarle a llevarle al vestuario, ya que, como veis, estaba totalmente destrozado. La verdad que no me sentí demasiado culpable, porque sí es cierto que nos quitamos un aliado contra los villanos, pero es cierto que nos quitamos también un potencial rival de cara a WrestleMania, y muy poderoso. Posteriormente recibíamos un mensaje precisamente de John Cena, en el que nos decía que le habían lesionado por nuestra culpa, por no estar presentes, y que no podía competir hasta después de WrestleMania. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Batista, en el que nos recomendaba que nos tomásemos unas vacaciones extendidas como nuestro manager general, ya que de lo contrario terminaríamos en el hospital, y un mensaje también de Shane McMahon, en el que nos decía que esperaba que sus secuaces nos hubiesen sacado ya de la escena, pero no habían podido todavía, y que sin embargo tarde o temprano iban a conseguirlo. De este modo llegábamos a un enfrentamiento contra el animal Batista. Triple H, como veis, que estaba como su manager general en su esquina, y el hombre muerto, que se hacía con la ventaja inicial sobre su oponente, primero con ese impacto y posteriormente castigándole la zona de las piernas con estos movimientos. Un Batista que iba a responder de la siguiente manera, con esta poderosa lanza sobre el hombre muerto. Como veis, esa lesión que teníamos en la espalda era bastante grave, ya que teníamos la zona del tronco ya en naranja. Taker, que de hecho no podía prácticamente ponerse de pie, se salía del cuadrilátero para tomar aire, sorprendía a Batista con esa tremenda guillotina, aunque nos bajaba la barra de impulso, le dejábamos bastante aturdido, y le sorprendíamos con esta variante de chokeslam. El hombre muerto, que con este machetazo de pierna cargaba la barra del movimiento final. Un Taker que tenía ya el cuerpo en rojo, como le veis, se quejaba bastante de esa zona. Conseguíamos ejecutar el chokeslam, la cabeza de Batista estaba ya en naranja, el cuerpo en amarillo, íbamos a buscar la cuenta para ver si había suerte, y la cuenta llegaba a 1, llegaba a 2, pero Batista todavía resistía. Con estos dos pisotones sobre la pierna del animal cargábamos un nuevo movimiento final. Teníamos que darnos prisa en terminar la lucha, ya que de lo contrario Batista en cualquier momento nos podría hacer la cuenta de 3, ya que estábamos bastante tocados. Conseguíamos ejecutar el Tombstone Piledriver, la tumba rompecuellos, la cabeza de Batista en rojo. Taker, que buscaba la cuenta, la cual llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, que no es tan repetida como la habitual, pero la hemos visto en algunas ocasiones. Batista y Triple H, que se marchaban del ring bastante contentos. No entiendo muy bien el porqué, ya que habían perdido la lucha. Entiendo que porque habían castigado bastante a Taker y le habían dejado bastante tocado en esa zona lumbar. Taker, que igualmente se veía bastante frustrado en el cuadrilátero, y yo entiendo que no por el resultado de la lucha, sino por las consecuencias en el cuerpo del fenómeno. Teníamos una actualización en la portada de revista, en la que aparecía nuevamente Shane McMahon y ese titular que hacía referencia a un tour que iban a hacer las superestrellas de SmackDown. Recibíamos un mensaje de Teddy Long, en el que nos decía que el Rey Booker estaba programado para ese tour de las superestrellas de SmackDown fuera de los Estados Unidos, y por lo tanto podríamos desafiar al Rey Booker a un combate en la jaula de acero, y así quitarnos un rival más de cara a WrestleMania. Era un mensaje de elección, como veis, con la exclamación roja, y por supuesto íbamos a unirnos al tour de SmackDown para quitarnos de encima también a Booker T, a uno de nuestros rivales, de camino a la vitrina de los inmortales. Llegábamos a esta lucha dentro de la jaula de acero entre Taker y Booker T. Taker, que seguía bastante castigado en esa zona de la espalda, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, eso no le iba a impedir dominar al Rey Booker durante prácticamente la totalidad del encuentro. Como veis, rápidamente nos hacíamos con la ventaja con esa variante de chokeslam y posteriormente con estos pisotones sobre la pierna izquierda del Rey Booker, además de este movimiento también sobre las piernas para continuar castigando esa zona de nuestro rival. El hombre muerto, que lanzaba a Booker contra el esquinero, le estrellaba contra la estructura. La cabeza de Booker, que estaba ya en amarillo, íbamos a buscar el Tombstone Piledriver. Como veis, es una lucha en la que solo se podía ganar escapando de la jaula, ya que teníamos esta animación del Tombstone Piledriver anunciando que iba para abajo y no la que hace inmediatamente la cuenta de 3. Con este impacto con la rodilla, el hombre muerto cargaba un nuevo movimiento final, buscábamos el chokeslam, Booker T finalmente lo impedía, pero finalmente le sorprendíamos con ese running DDT que le dejaba la cabeza ya en rojo,
y posteriormente íbamos a continuar castigándole en las piernas, las cuales tenía ya en amarillo. El fenómeno que conseguía cargar un nuevo movimiento final, ahora sí iba a llegar ese chokeslam, esa garra de ultratumba que en teoría debía poner punto final a esta lucha. Taker, que iba a proceder a escapar de la estructura mientras el Rey Booker trataba de levantarse con ese minijuego. Poco a poco el hombre muerto que iba escapando. Estábamos a tan solo dos secuencias de conseguirlo, sin embargo queríamos dar espectáculo. Nos íbamos a lanzar sobre el Rey Booker, pero Taker calculaba mal y caía a plomo sobre el cuadrilátero, haciéndose polvo esa zona del tronco que ya tenía bastante castigada. Aún así Booker estaba totalmente destrozado y Taker iba a conseguir ahora sí escapar. No íbamos a jugárnosla más ni por asomo, y Taker finalmente que conseguía ganar la lucha. Tras la conclusión del encuentro teníamos esta cinemática, Taker que se marchaba del cuadrilátero triunfante, el Rey Booker que quería continuar compitiendo. Ahí veis que la jaula ya iba subiendo. Y bueno, Booker que, como digo, quería seguir luchando, Taker que parece que también. El árbitro que se interponía entre los dos para que no hubiese más pelea y Taker abandonase el tour de SmackDown con una victoria sobre el Rey Booker. Recibíamos un nuevo mensaje de Teddy Long en el que nos felicitaba por haber cumplido la misión de deshacernos del Rey Booker de camino hasta WrestleMania, y afirma que le habría encantado estar presente para ver la cara tanto del Rey Booker como de Shane McMahon. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos dos mensajes de Jonathan Coachman en el que nos revelaba que habíamos estado en el puesto número 1 del Power 25, nada demasiado relevante, y teníamos una actualización en la portada de revista con esa escena de Booker T totalmente destrozado tras la lucha dentro de la jaula de acero, y ese titular que hacía referencia al campeón de Raw. En el siguiente episodio de Raw teníamos esta cinemática, Taker que realizaba la entrada no de la manera habitual, ya sabemos lo que iba a pasar. Batista que aparecía con una silla para castigar a Taker, un Taker que, como sabéis, venía lesionado, con lo cual esto para la lucha posterior que íbamos a tener ante Shane McMahon en un combate hardcore iba a perjudicarnos enormemente. Y no solo eso, sino que también aparecía Triple H, parecía que se estaba reformando una vez más Evolution y nos castigaba con ese poderoso sillazo que nos hacía sangrar, nos dejaba totalmente destrozados para la lucha que tendríamos a continuación. Esa lucha hardcore ante Shane McMahon, como veis, que comenzaba con Taker ya tremendamente castigado, no podía casi ni moverse. Aún así conseguía agarrar esa silla fuera del ring, lanzaba ese primer sillazo sobre la cabeza de Shane McMahon. Íbamos a desquitarnos por completo con el hijo del jefe. Pese a que ahí nos arrebataba la silla, le castigábamos con ese running DDT. Le íbamos a castigar también con este martillazo en la zona del abdomen. Estábamos a punto de cargar un nuevo movimiento final. Con ese derechazo castigábamos un poco más la cabeza, pero Taker, como digo, estaba agotado y, como veis, con el cuerpo ya en rojo y la cabeza en amarillo nada más empezar la lucha. Conseguíamos lanzar un nuevo martillazo sobre Shane e íbamos a buscar el primer movimiento final de la lucha, este chokeslam que iba a llegar sobre Shane McMahon, pero como os he dicho, la lucha se iba a extender bastante ya que nos queríamos vengar de Shane por completo. Y de hecho íbamos a conseguirlo con varios golpes más con ese martillo. Mientras Shane trataba también de castigarnos con la silla, lo iba a conseguir de hecho ahí con ese poderoso sillazo. Buscaba un segundo, pero Taker conseguía esquivarlo. Y ahora Taker era el que lanzaba un nuevo sillazo y uno más que iba a llegar a la cabeza de Shane para cargar un nuevo movimiento final. La cabeza y el cuerpo de Shane ya en naranja. Buscábamos un nuevo chokeslam para dejarlo ya en rojo. Y esta garra de ultratumba que iba a llegar sobre Shane, podríamos conseguir ya fácilmente la victoria, pero todavía no habíamos terminado con él. El hombre muerto que iba a buscar su arma favorita, ese palo con alambre de púas, subía al cuadrilátero, también lo hacía Shane, conseguíamos conectar ese primer impacto. La cabeza de Shane, como veis, ya en rojo, ya también bastante castigado, se equilibraba un poco las fuerzas. Ahora Taker, que iba a quitarle ese palo con alambre de púas a Shane, un nuevo impacto que llegaba sobre el cuerpo del hijo del millonario. Íbamos a buscar un nuevo golpe con ese palo con alambre de púas, un nuevo movimiento final que teníamos preparado para Shane. Iba a ser el tercer chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo del millonario. Esta tercera garra de ultratumba que ya hacía ver a Taker como el claro favorito para ganar la lucha, pero como digo, queríamos destrozar por completo a Shane, queríamos dejarle totalmente noqueado, y de hecho íbamos a conseguirlo con ese nuevo golpe con el palo con alambre de púas, un nuevo golpe con el martillo que no llegaba, Shane que respondía.
finalmente Taker que le lanzaba contra las cuerdas y le recibía con este poderoso impacto. Este último golpe con el martillo que rompía el arma y hacía cargar un nuevo movimiento final, nuevamente íbamos a buscar el chokeslam, el cuarto del encuentro para Shane McMahon, que era ya un muñeco de trapo en manos de Taker, pese a que se defendía en ocasiones, y aún así este encuentro todavía no había terminado. Shane McMahon, que buscaba una silla debajo del cuadrilátero, sin embargo lo que no sabía era que nada más entrar íbamos a recibirle con esos escalones de acero, hacíamos sangrar a Shane, la brecha era tremenda en la cara de nuestro oponente, y ahora sí vamos a poner punto final. Buscábamos el Tombstone Piledriver, esa tumba rompecuellos sobre Shane, ahí conseguíamos ejecutarlo, buscábamos la cuenta, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática clásica, la de siempre, en esta ocasión Undertaker que expulsaba del cuadrilátero a Shane McMahon. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que se mostraba bastante enfadada por haber invadido SmackDown y haber destrozado a Booker T, por lo que nos amenazaba diciendo que no nos esperábamos lo que su padre, es decir Vince McMahon, nos tenía preparados antes de llegar a WrestleMania. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía precisamente Vince McMahon y ese titular que hacía referencia a la posible venganza del jefe de la empresa sobre nosotros tras lo ocurrido con Booker T. Teníamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos revelaba que el main event del siguiente episodio de Raw sería un combate handicap 2 contra 1 de nuevo ante Triple H y el Rey Booker. Como vais a ver, fue una lucha handicap además sin relevos, con lo cual bastante complicada. Y más aún con esa lesión que tenía Taker en la espalda, fue bastante complicado de hacer, lo veremos a continuación. Y un mensaje de Shane McMahon en el que nos decía que en WrestleMania sería cada hombre por sí solo, con lo cual todo apuntaba a una triple amenaza contra Triple H y Batista, en el que lo más importante para ellos era que Taker no saliese como campeón de la vitrina de los inmortales. Antes del episodio de Raw recibíamos un mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que se había enterado de la estipulación que tendríamos en WrestleMania, esa supuesta triple amenaza que se iba a llevar a cabo, y nos decía que tuviésemos cuidado ya que los McMahon, como sabéis, siempre juegan sucio. De este modo llegábamos a esta lucha handicap. Taker, como veis, que continuaba quejándose de esa zona de las costillas, aún así se hacía con la ventaja inicial, castigando primero a Triple H. Tratábamos de huir de Batista, aquí Triple H que nos iba a invertir y Batista que nos iba a castigar más aún en la zona de la espalda. El hombre muerto que trataba de defenderse como podía, lo hacía aquí con ese running DDT sobre Batista, se salía del cuadrilátero para tomar un poco de aire, Triple H sin embargo que se subía al esquinero y se lanzaba sobre el fenómeno pero fallaba en el ataque, Taker que aprovechaba para castigarle en la espalda y posteriormente en las piernas, las cuales le dejábamos ya en amarillo al Rey de Reyes. Teníamos también un movimiento final preparado y el chokeslam, la garra de ultratumba que iba a llegar sobre el asesino cerebral en las afueras del ring para quedarnos a solas por unos instantes con Batista. Con estos dos pisotones sobre la pierna izquierda de Triple H cargábamos un nuevo movimiento final. Taker, como veis, que continuaba totalmente castigado. Sin embargo, Batista y Triple H también estaban bastante tocados. Más aún iba a estarlo el juego tras este segundo chokeslam que llegaba sobre él, la cabeza ya en naranja. Tratábamos de atacar a Batista, sin embargo fallábamos y de hecho nos ponía la zancadilla revirtiendo el ataque. Lanzábamos a Triple H contra el esquinero, íbamos a continuar castigándole con estos fuertes impactos en la zona lumbar, dándole un poco de su propia medicina, ya que nos habían castigado tanto en esa zona nosotros. Con ese running DDT dejábamos la cabeza de Batista ya en rojo, continuábamos atacando a Triple H en las piernas, se las dejábamos ya en naranja, tan solo faltaban los brazos por castigarle a Triple H, el resto del cuerpo lo tenía ya todo en naranja. Íbamos a tratar de castigar a Batista, nos invertía esa primera patada, la segunda que sí que iba a llegar y ahora sí iba a llegar un poderoso chokeslam sobre el animal Batista, esa garra de ultratumba le dejaba la cabeza en rojo y el cuerpo en amarillo, ese running DDT sobre Triple H. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta sobre Batista, la cual llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir una importante victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, Batista y Triple H que se marchaban totalmente derrotados a los vestuarios mientras Undertaker se quedaba celebrando su victoria subido en el esquinero y en el cuadrilátero junto a los fanáticos. Recibíamos un nuevo mensaje del médico como siempre pidiéndonos que nos calmásemos
Y teníamos también una actualización en la portada de revista en la que el protagonista iba a ser Vince McMahon y ese titular que decía que el reloj estaba haciendo tic-tac para el campeón. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos revelaba que nos estaríamos enfrentando ante Triple H en un combate Last Man Standing en el siguiente episodio de Raw. Si no estoy equivocado, la única estipulación que nos faltaba por competir en esta serie. Antes de ese episodio de Raw recibíamos un mensaje de Triple H en el que nos revelaba nuevamente que competiríamos en esa lucha Last Man Standing y que él sería el único hombre que habría en el cuadrilátero. Como digo, mucha ilusión por competir en esa estipulación, y un mensaje de Batista en el que nos decía que no estaría presente en el combate de Last Man Standing, tampoco interferiría. No solo para estar descansado de cara a WrestleMania, sino porque Triple H en teoría no necesitaba ningún tipo de ayuda para derrotarnos. Llegábamos a esta lucha Last Man Standing. Taker, que parecía algo más recuperado de esa lesión en la espalda, queríamos terminar la lucha lo antes posible para llegar en plenas condiciones a la lucha de WrestleMania, con lo cual rápidamente Taker se hacía con la silla, lanzaba ese primer sillazo sobre la cabeza de Triple H, el segundo que no iba a llegar ya que Triple H nos arrebataba el arma, pero le castigábamos con ese Running DDT. El fenómeno que iba a lanzar un segundo sillazo, le dejábamos la cabeza ya en amarillo, íbamos a buscar ese tercero para dejarle la cabeza en naranja y cargar el primer movimiento final, buscábamos el chokeslam, pero el Rey de Reyes lo impedía. El cuarto y último sillazo que llegaba sobre la cabeza de Triple H, Taker, que se salía del cuadrilátero, iba a buscar ahora esos escalones de acero, los introducía en el ring, íbamos a esperar pacientemente a que Triple H ingresase, pero como no lo hacía, íbamos a buscar nuevamente el arma favorita del fenómeno, ese palo con alambre de púas, para empezar a pensar ya en lo que sería el final de la lucha, en aplicar un par de movimientos finales más y terminar lo antes posible con este encuentro ante Triple H. Ese primer impacto con el palo de alambre de púas que no llegaba, el segundo que tampoco, ese lazo al cuello que impedía que Triple H nos golpease con el arma. Nuevamente íbamos a buscarlo, Triple H una vez más que conseguía invertir el impacto, y ahora sí, el hombre muerto conseguía impactar no una sino dos veces y casi una tercera sobre el cuerpo del Rey de Reyes, e íbamos a buscar ahora un nuevo chokeslam, una nueva garra de ultratumba que iba a llegar esta vez sí sobre el cuerpo del asesino cerebral para empezar a decantar la balanza en este combate último hombre en pie. El hombre muerto que ahora castigaba a Triple H con esos escalones de acero, hacíamos sangrar también a Triple H. La verdad que la gran mayoría de nuestros rivales están sangrando en este episodio, lo cual me alegra, porque significa que estamos dominando por completo y que nos estamos vengando por todo lo ocurrido. Finalmente, tras esos golpes con el palo de alambre de púas y terminar de gastarlo, cargábamos un nuevo movimiento final, ejecutábamos en esta ocasión el Tombstone Piledriver que llegaba de esa manera sobre el cuerpo del Rey de Reyes, y ahora sí parecía que esta lucha iba a terminar. El árbitro que iniciaba la cuenta, Taker, que mientras tanto iba a hacer sus clásicas burlas mientras Triple H estaba totalmente inmóvil en el cuadrilátero. Taker, que se veía ya como ganador, celebraba su victoria, sus míticas poses, la cuenta del árbitro que iba a llegar a 10 mientras Taker hacía ese sello de su personalidad y conseguíamos la victoria. Tras la conclusión de la lucha iba a aparecer Vince McMahon, Undertaker que celebraba su victoria sobre Triple H, y Vince que nos decía que saboreásemos esa victoria, ya que era la última que íbamos a conseguir, en mucho tiempo, y calentaba un poco más esa lucha de camino a WrestleMania, y aunque no nos revelaba quién sería nuestro rival, todo apuntaba a que sería el Animal Batista. Recibíamos un nuevo mensaje del médico en el que, como siempre, nos decía que nos calmásemos para no lesionarnos más todavía, y teníamos una actualización en la portada de revista en la que aparecía Batista, y dentro de precisamente de la revista se revelaban los datos del main event de WrestleMania, esa lucha por el campeonato de la WWE entre el hombre muerto y el animal, donde se revelaba que sería un combate dentro de la celda infernal. Recibíamos un nuevo mensaje de Batista en el que nos decía que no había ninguna posibilidad de que le derrotásemos en WrestleMania, ya que era una superestrella más grande que nosotros, que tenía a los McMahons de su lado y que saldría de WrestleMania con el campeonato en su cintura. Teníamos una última actualización en la portada de revista en la que aparecía nuevamente Vince McMahon, y por último, antes del pay-per-view, recibíamos un último mensaje de Vince McMahon
en el que nos decía que por fin tendría el placer de ver cómo nos arrebataban el campeonato mundial de la WWE, cómo nos derrotaban y cómo nos humillaban en su mayor creación, en la vitrina de los inmortales. De este modo llegábamos a WrestleMania, la última lucha de esta gran serie. Nos presentaban la promo contra el Animal Batista. Sería una lucha totalmente épica, varias escenas del camino hasta el magno evento. La Batista Bomb, como siempre, algo que no ha sucedido en los programas semanales, y lo que sí ha sucedido ha sido este Tombstone Pile Driver, esta tumba rompecuellos de Taker, para cerrar la promo con el siempre desafiante rostro del Fenómeno. Comenzaba esta épica lucha. Taker, como veis, que llegaba nuevamente, perdón por repetirme tanto, pero muy castigado. Aún así se hacía con la ventaja inicial contra Batista con ese movimiento y con el clásico machetazo de pierna al cuello, y posteriormente también con este movimiento para castigar el tronco de su oponente. Batista, que iba a responder con este DDT sobre Taker, como veis, el tronco en rojo y el resto del cuerpo al completo en amarillo. Estaba Taker totalmente destrozado. Prácticamente cualquier intento de la cuenta de 3 de Batista iba a suponer una victoria para el Animal, por lo que Taker tendría que andar con mucho cuidado, pese a dominar la mayor parte del encuentro, como vais a ver. Batista, que iba a responder con este poderoso Running Power Slam sobre Undertaker, castigaba más aún esa zona lumbar del Fenómeno. Taker, como veis, que no paraba de quejarse de los golpes que lanzaba Batista, el cual estaba muy cerca de cargar la barra del movimiento final. Sin embargo, íbamos a sorprenderle con este Big Boot. La lucha que iba a pasar a desarrollarse en las afueras del ring. Taker, que castigaba a Batista contra la estructura, le dejábamos la cabeza ya en amarillo. Estábamos bastante cerca de conseguir cargar el movimiento final. Sin embargo, ahora era Batista el que nos castigaba contra la celda. Un Batista que nuevamente estaba muy cerca de cargar el movimiento final. Nos traía de regreso al cuadrilátero, ingresaba, pero Taker muy inteligentemente se salía. De hecho, iba a salir también de la celda e iba a retar al Animal a subir con él a lo más alto de la estructura. Batista, que aceptaba el reto, subía a lo más alto de la celda infernal. Taker, que trataba de lanzarle, estaba a punto de caer el Animal y finalmente Taker iba a lanzarle desde lo más alto. Se equilibraba un poco la lucha. Batista tenía ya varias zonas en amarillo también. Nosotros teníamos cargado el movimiento final e íbamos a buscarlo rápidamente. Íbamos a buscar este chokeslam, esta garra de ultratumba que llegaba sobre Batista en las afueras del cuadrilátero. La lucha que nuevamente subía a lo más alto de la estructura. Taker a punto de cargar el movimiento final. De hecho, lo iba a conseguir con ese Running DDT. Esa zona de la celda que estaba a punto de romperse. Íbamos a buscar el chokeslam. Sin embargo, Batista iba a evitarlo. Nos iba a cargar para ejecutar un nuevo Running Power Slam. Taker, que trataba de evitarlo. Sin embargo, caíamos al cuadrilátero con ese Running Power Slam. Batista, que buscaba la cuenta, la cual llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para capturar el campeonato de la WWE. Y efectivamente, amigos, en la lucha más importante de la serie os he fallado. Batista, que conseguía la victoria. La verdad que intenté salirme de la cuenta, pero era imposible. Taker estaba totalmente destrozado y tras ese impacto, más aún, Batista de hecho tenía el movimiento final cargado. Nos podía haber ejecutado la Batista Bomb. De hecho, ahí nos hacía ese DDT sobre el campeonato. Y bueno, un final agridulce para la serie. Taker es cierto que lo dio todo y creo que ha sido una de las mejores luchas de toda la serie. Sin embargo, el resultado final no es el que esperábamos ninguno. Batista, que derrotaba a Undertaker, capturaba el campeonato de la WWE y terminaba a la vez con la racha del Fenómeno en WrestleMania. Y de este modo la serie que llega a su fin. Por último, teníamos esta actualización en la portada de revista con un titular que decía que el secuaz de Vince McMahon prevalecía en WrestleMania. Y bueno, amigos, de este modo llega a su fin el episodio de hoy, el 30º de la serie y el último. Como os digo, un final que me deja satisfecho porque fue una buena lucha, pero el resultado no era el que quería completar ese año de reinado con Undertaker y dejar la serie con Taker en lo más alto de la empresa. No ha podido ser. Batista nos ha derrotado. También es cierto que si hubiésemos llegado al 100% de condiciones, la lucha hubiera sido muy diferente. Tal vez podríamos haber sobrevivido a ese impacto con la celda rompiéndola y cayendo al cuadrilátero. Y también me frustra un poco porque creo que
tras ese chokeslam que le hemos hecho a Batista fuera del ring, si hubiésemos buscado la cuenta de 3 tal vez podríamos haber ganado, pero tenía intención de castigar un poco más a Batista, de hacerle caer de lo más alto de la celda y aplicar un último Tombstone Piledriver para terminar la serie del modo más cinematográfico posible. Finalmente, por ese ansia de querer hacer la lucha mejor de lo que ya era, fue Batista el que salió victorioso y es el nuevo campeón de la WWE. Y nada, la serie que llega a su fin, comenzaremos el próximo viernes con un Road to WrestleMania, ya veremos de qué juego, tenéis la encuesta en la pestaña de comunidad para que podáis votar. Y para terminar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.